Nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias. Tal como está el proyecto después del acuerdo en el Senado, como diputada, ¿lo va a votar a favor o en contra? Es que esto no está ni siquiera traducido en indicaciones, ni no tiene ni siquiera tampoco un respaldo técnico que permita decir que realmente va a terminar recaudando lo que prometió en su inicio la reforma tributaria. Por lo tanto, no es seguro nuestro voto a favor hasta el momento. ¿No se siente comprometida a votar a favor? No, absolutamente. Y si le demuestran que se recaudan 8.200 millones, ¿lo votaría a favor más allá de los mecanismos con los cuales se recaude esa cantidad? No, porque evidentemente el principio originario de la reforma tributaria tenía que ver tanto con un monto de recaudación para financiar, entre otras cosas, la reforma educacional y, por otra parte, una estructura de tributación distinta que avanzara en progresividad, es decir, que a los más ricos se les cargara más, ¿cierto? Hacer un poco de justicia tributaria en este país que es prácticamente inexistente. Por lo tanto, tiene que asegurarse esos dos objetivos. Y la verdad es que, así como está redactado el protocolo de acuerdo, no permite asegurar ninguno de esos dos mecanismos. Insisto, porque habla, son 10 páginas, son varios puntos, pero todos ellos son generalidades. O sea, ustedes tienen que saber que para modificar el proyecto original tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, hay que todavía conocer las indicaciones que aterricen cada uno de esos puntos y además contar con un respaldo técnico que, en términos numéricos, asegure exactamente que se va a recaudar lo que se prometió y además que sea progresivo. Diputada, ¿este protocolo tocó el corazón de la reforma? Bueno, lo que dice es que no. La verdad es que al parecer se mantiene la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables, pero con el primer punto que se ingresa, ¿cierto?, de hacer opcional el régimen tributario para la empresa, y el segundo, la verdad es que algunos lo mencionan como un FUT 2.0 o un FUT chiquitito, queda en cuestión también este mecanismo. Por lo tanto, insisto, yo creo que es importante señalar... ¿Y para usted, se eliminó o no el FUT? Pues lo que pasa es que nosotros tenemos que estudiar en detalle esto, o sea, estudiar en detalle la implicancia y la proyección que tendría, al menos incluso el primer punto del protocolo de acuerdo, que insisto, podría no solamente alterar la recaudación final, sino que también producir cierta situación de elusión, porque efectivamente le da la opción a la empresa, una cuestión que es absurda desde un punto de vista, optar por el régimen tributario al cual me adhiero, pero le da la opción, cierto, de hacer una carga tributaria en función de lo declarado y no lo realmente obtenido. Entonces, ¿cuánto van a declarar, por ejemplo? Y ahí hay una cuestión que no está resuelta así como está redactado este protocolo. Entonces, hay muchas dudas que hay que saber responder y nosotros estamos estudiando ya con varios expertos en la materia para poder realmente calcular qué implica esto y cómo altera o no la progresividad de la recaudación. Un acuerdo que es apoyado por la UDI, del cual el presidente de la Asociación de Bancos en la parte de la renta atribuida se declara el papá de la guagua, palabras de él, que hace subir las acciones de las constructoras, que subieron muy fuerte hoy. ¿Es un acuerdo que el Partido Comunista puede votar a favor? Bien, insisto, así como está, nosotros no podemos votar a favor. Ya es una cuestión que nosotros no nos asiste la convicción respecto a lo que hemos leído para decir, ¿sabes qué? Vamos a votar a favor, así como está esto, en el segundo trámite en la Cámara de Diputados, porque no tenemos la convicción de decirle a los ciudadanos, a nuestros electores, que esto va a seguir respetando los objetivos iniciales, y más con estas señales que hacen dudar más aún, ¿cierto? Que tanto la derecha como el empresariado en general valoran esta iniciativa, porque aquí la verdad es que con una reforma de estas características era imposible que todos quedaran contentos. Entonces, asalta la duda cuando uno ve ese tipo de declaraciones si realmente esto sigue respetando esos principios o no. El ministro ha dicho que sí, pero nosotros, como no fuimos parte del proceso, como no fuimos parte de la discusión, no podemos tener esa misma convicción. ¿Se está cumpliendo el programa de gobierno de la presidenta Bachelet con este acuerdo, tal como está el protocolo? A ver, al menos respecto a la reforma tributaria, que es parte del programa de la nueva mayoría, la verdad es que con esto se pone en cuestión el acuerdo programático de la nueva mayoría en materia de reforma tributaria. ¿Y eso qué puede significar en términos de las adhesiones o del pacto nueva mayoría? Bueno, a nosotros nos genera una preocupación política, o sea, lo dijimos, esto no es un problema solo de que la Cámara de Diputados, frente a la Cámara de Diputados se actúa de una manera y después en el Senado de otra, ¿cierto? Un poco ninguneando el rol de la Cámara de Diputados, ya esto no es un sentir solamente de los comunistas.
sino que también porque en el Senado no están representadas todas las fuerzas políticas de la nueva mayoría. Entonces, es una cuestión obvia y evidente que esto no es un acuerdo que surja desde la nueva mayoría en su conjunto hacia la oposición, porque ahí no está ni el Partido Comunista ni la Izquierda Ciudadana, tampoco participaron el Partido Radical. Por lo tanto, genera una tensión ahí, efectivamente, y nos preocupa de que más allá de la necesidad de generar acuerdos, que nosotros no estamos en contra de eso, nos preocupa el hecho de que esto pueda ser una revisión de la política de los consensos. Y estamos hablando de una cuestión que tiene una carga histórica importante, no es cualquier consenso, es volver a revivir esa política que mantuvo durante décadas la concertación de poder, para poder conquistar votos de la derecha, ¿cierto?, tener que ceder en postura y en cuestiones estructurales que eran importantes en esos momentos. Si no se necesitaban para aprobar esta reforma los votos de la alianza, ¿por qué cree usted que se llegó a este acuerdo? No lo sabemos. Es la misma duda que nos asalta a nosotros. O sea, si no necesitamos los votos de la derecha. Entonces, ¿por qué se tuvo que ampliar la base de acuerdo hacia ese sector? Para tener que decir que esto tuvo el respaldo transversal, no lo sé. Mira, yo creo que lo importante, insisto, más allá de poder querer conquistar quizás voluntades en la oposición, lo más importante es que estos puntos, cuando se detallen en indicaciones, no vayan a alterar, ¿cierto?, y no vayan a desnaturalizar los objetivos programáticos en esta materia. Si esa es la preocupación que nos asiste de manera legítima, y hasta el momento hoy día no podemos tener la convicción, porque hay una cuestión que puede saber incluso todos los tributaristas, más allá de los puntos que están enunciados en el protocolo, tú tienes que tener un respaldo de un estudio técnico. O sea, esto no basta simplemente con hablar de un régimen optativo, por ejemplo, de tributación, sino cuál va a ser el impacto realmente de esto en términos numéricos. ¿Es posible medir la recaudación hoy día que va a obtener este protocolo con lo que se detalla ahí? No es posible. Decía recién que se pone en cuestión el acuerdo programático de la nueva mayoría en la parte de la reforma tributaria. La nueva mayoría es un acuerdo político programático, claro. Así mismo lo han definido los partidos. Si en la primera reforma que envía el gobierno ya el acuerdo programático está en cuestión, ¿está en riesgo finalmente la existencia de este acuerdo político programático llamado nueva mayoría? Bueno, esperemos ver el resultado de esto. ¿Pero hoy está en cuestión? En materia tributaria existe una tensión y un cuestionamiento de este acuerdo programático de la nueva mayoría en materia tributaria, no en educación, no en nueva constitución ni en otros elementos, ¿ya? Pero efectivamente yo quiero decir con esto que sí, este protocolo acuerdo, al traducirse en modificación e indicaciones por parte del Ejecutivo que alteren o desnaturalicen tanto el monto a recaudar como la progresividad, esto podría ser, ¿cierto?, un elemento a considerar para la otra reforma, y sobre todo porque esto tiene mucha relación más con la reforma educacional. O sea, si esto no logra recaudar lo que en el principio se señaló, la verdad es que va a afectar la implementación de la reforma educacional porque requiere de recursos. Andrés Alamán decía que el ministro Izaguirre tenía que seguir el ejemplo del ministro Arenas. Ignacio Walker decía que esto era el ejemplo de cómo se debían hacer las siguientes negociaciones. ¿Qué le responde usted? Bueno, yo espero que no sea el ejemplo para seguir con la otra materia de discusión, y particularmente la reforma educacional. Por eso nosotros también tuvimos una reunión hoy día con el ministro Nicolás Izaguirre, y él al menos aseguró que esa lógica no iba a reproducirse en materia educacional. Entonces, bueno... ¿Quiere decir eso, perdón? ¿Quiere decir que van a hacer valer la mayoría que tienen? ¿Qué significa que no se hace la misma lógica en materia educacional? Pero es que, mira, esto no se trata... Yo creo efectivamente que si hay mayoría hay que usarla. O sea, para eso se tiene mayoría y por eso la voluntad popular se expresa. Si no, no tendría sentido los procesos electorales. Pero no se trata simplemente de usar las mayorías, sino que lo que estamos tratando de decir es que se puedan preservar los principios de la reforma, ¿ya? Y en materia educacional, la verdad es que los principios fundamentales, y en particular el primer proyecto de la reforma que tiene que ver con el fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, son cuestiones que son importantísimas de resguardar en el marco de entender que la educación no es un bien de consumo, sino que un derecho. Y la verdad es que hasta el momento, la derecha en la Comisión de Educación se ha mostrado favorable a mantener el lucro, a entender en algunos casos la educación como un bien de consumo, como un bien transable, que es posible mantener el privilegio de la educación mediante el mecanismo de la selección, por ejemplo. Entonces, llegar a un acuerdo con esas posturas inevitablemente significa ceder en esos principios, a menos que a la derecha, ¿cierto?, de un momento a otro se le ocurriera creer que la educación sea un derecho y no un bien de consumo, que eso yo lo aplaudiría, ¿cierto?, pero hasta el momento no ha sido así. Por lo tanto, insisto, creo que en materia educacional esto
acuerdos que signifiquen ceder en los principios fundamentales sería un retroceso y nosotros no vamos a estar disponibles para eso. Ahora, el ministro aseguró que eso no iba a ser así. Hay algo que me cuesta entender de lo que ha pasado en los últimos días. Todos los lunes hay reuniones de coordinación de la nueva mayoría, se reúnen también en La Moneda, y había reuniones que incluso se estaban produciendo en la casa del exministro Fontaine, con presencia del ministro Alberto Arenas. ¿Al Partido Comunista no le habían informado que se estaba negociando un acuerdo? ¿No le habían informado los detalles de este acuerdo? ¿Cuál es la parte que no se le informó al Partido Comunista y se le dejó fuera? A ver, según nuestro presidente, se le informó a todos los presidentes, se les consultó más bien a todos los presidentes de los partidos de la nueva mayoría si era posible generar acuerdos con la derecha. Y en su momento se dijo que sí, pero con condiciones, ¿ya? Y esto quiere decir que todo lo que se vaya a acordar sea previamente consultado. Y la verdad es que eso no sucedió al menos con nuestra bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana. Nosotros vinimos a conocer el protocolo de acuerdo recién cuando se publicó y se dio a conocer en los medios de prensa. Por lo tanto, es difícil poder, insisto, estar de acuerdo con una cuestión que no era de conocimiento nuestro. ¿Y quién tomó ese compromiso con el Partido Comunista de consultar antes de firmar? Bueno, desde el Ejecutivo fue ese ¿El ministro Peñalillo, el ministro Arenas? A ver, mira, independiente de la persona, hay un compromiso de gobierno en esta materia. Y la verdad es que no se cumplió. Ahora, la presidenta Bachelet respaldó explícitamente este acuerdo. ¿Le defrauda la actitud de la presidenta? Yo, más que defraudar, yo lo que quiero decir con esto es que se tiende a confundir, porque incluso el mismo senador Ignacio Walker dijo que para nosotros nos causaba urticaria la democracia de los acuerdos. Totalmente, que no tiene nada que ver con la política de los consensos, que es algo que sí nosotros nos genera problemas. Nosotros no estamos, insisto, en contra de generar acuerdos. Si nuestro problema es que cuando esos acuerdos implica perder el horizonte, perder el norte y ceder ante posturas que son principios que debiesen ser intransables, porque la gran mayoría de los ciudadanos votó a favor de eso. ¿Y qué se perdió el horizonte, no? Es que nosotros no podemos asegurarlo, insisto, porque tenemos que... A nosotros creemos en algunos puntos que pueden haber retrocesos, pero no estamos seguros porque efectivamente hay que tener un estudio más técnico, incluso hasta sacar calculadores en muchos casos y ver cómo se equilibran todas las medidas unas con otras para resguardar el propósito, insisto, tanto de la recaudación como de la progresividad. ¿Se han deteriorado las confianzas con el gobierno desde el Partido Comunista? Bueno, yo no podría negar aquello porque efectivamente nosotros nos asiste una preocupación respecto a una suerte de exclusión en esta materia que creemos que es una materia importante, es uno de los pilares también del programa de la nueva mayoría. ¿Y hay alguna sensación de que se está poniendo un freno o sacando el pie del acelerador a algunas reformas? Y se lo pregunto porque respecto a la Constitución, por ejemplo, escuchamos hace algunos días a la presidenta Bachelet decir: esperamos que esté redactada y al menos comience discusión en este gobierno una nueva Constitución, cuando el programa dice una nueva Constitución en este gobierno. ¿Hay una sensación con esto, con Palma, en el Mineduc, con lo que pasó con la reforma tributaria? ¿Puede haber o no? Le pregunto si es que hay alguna sensación de que se está morigerando el programa, en definitiva. No, yo no sé, ahí creo que sería muy injusto en trasladar esto mismo a todas las otras reformas. Nosotros esperamos que no suceda, pero hasta el momento no hemos visto esas señales, y en materia de la discusión de la nueva Constitución, la presidenta ha sido bastante clara que no se quiere una reforma, sino que una nueva Constitución. Ahora, el tema es que la discusión está centrada en el mecanismo, ¿cierto? Y ahí todavía hay un debate que no está resuelto. Nosotros sí hemos creado una bancada transversal por la Asamblea Constituyente. Nosotros creemos que el mecanismo tiene que ser una asamblea constituyente, y por lo tanto trabajaremos porque ello sea así, porque incluso resguarda los principios que estableció la misma presidenta, que tiene que ser amplio, participativo, institucional. ¿Ya? Y la declaración que tú mencionas tiene que ver con un insumo. O sea, a mí no me parece mal que hayan propuestas de todos los sectores de nuevas constituciones y que esas sean entregadas como insumo a la discusión popular. Si finalmente el pueblo que puede recoger insumos y con eso mismo iniciar un proceso constituyente donde el poder constituyente se exprese a través de un debate con conciencia, ¿cierto? Y con elementos. Entonces no lo veo una contradicción a lo que se ha ya señalado en el marco de la reforma, ni un retroceso, ni un entibiamiento, ¿cierto? Una flexibilización en esa discusión al menos. Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, gracias por haber estado con nosotros hoy en Resumen Ejecutivo. Muchas gracias a ustedes. Termina Resumen Ejecutivo, nos reencontramos a las 10 en CNN Prime. Buenas noches.